luego yo quería contarte una anécdota que va un poco al hilo, porque me parecía bonita y además me parece que tiene también referencia a esta edición crítica que se presenta ahora de las conversaciones. Hace no mucho, 3 años aproximadamente, porque él murió poco después, en una comida de amigos estábamos con el periodista y maestro de periodistas Alberto Míguez. Y nos contó que hace muchos años atrás Antonio Fontán un día le dijo: Alberto, ¿quieres venir conmigo a comer con el fundador del Opus Dei? Y dijo: bueno, pues voy. Y que cuando se estaban sentando a la mesa le entró un poco de apuro y le dijo: oiga, mire, yo quiero aclararle una cosa antes de que nos sentemos. Es decir, yo soy ateo, no creo en Dios. Y que San José María le dijo: bueno, no te preocupes, tranquilo, siéntate. Lo importante no es que tú creas en Dios, es que Dios cree en ti. O sea que ya... Y que fue una conversación muy agradable en el que le preguntó por su familia. Alberto Míguez estaba casado con una francesa, y a ver cómo la había conocido, por su hijo, por su labor en la política internacional como enviado especial y corresponsal, y que luego él le preguntó por el Opus Dei, por qué lo había fundado, qué significaba eso de la santificación del trabajo, etcétera, etcétera, y que cuando terminaba la comida, San José María le dijo: como yo sí creo en Dios, si no te importa, le voy a hablar a Dios de ti. Y así de alguna manera mantendremos viva esta conversación que hemos iniciado en el día de hoy, ¿no? Y yo le pregunté en esa comida a Alberto Miguel, y dice: bueno, ha pasado mucho tiempo y con la comida que nos cuentas, ¿ahora crees en Dios? Y Alberto Miguel nos dijo: no, sigo siendo ateo, no creo en Dios, pero os diré una cosa, creo en Escrivá de Balaguer. Y le dije: ¿y por qué? Dice: por una cosa muy sencilla, porque una persona que habla con papas, obispos, incluso con Dios, decía, según me dijo, habló conmigo. Y no habló ni con un alma a la que había que convertir, ni con un discípulo al que había que animar, ni un hombre al que había que corregir. Hablaba conmigo, con Alberto Miguel. Y eso no lo olvidaré nunca. A mí me gustó la anécdota de una persona que, como se ve, pues estaba alejado de la religión, pero había quedado impresionado con aquel contacto. Porque me parece que este libro refleja muy bien esa situación, ¿no? Uno se siente parte de las conversaciones que va leyendo